Buenos días. Siempre es de mucho regocijo experimentar esta comunión tan grande cada vez que los hijos de Dios nos encontramos en esta cita cada semana o cada vez que nos reunimos. Es siempre de mucha integración, de mucha comunión, de mucha coinonía cada vez que hacemos esto que a Dios le agrada. Hoy quiero compartirles acerca de la excelencia en la vida cristiana. La excelencia en la vida cristiana. Nosotros podemos decir que en nuestro caminar con Dios, la excelencia es un tema crucial. Es un tema crucial y a veces cuando escuchamos la palabra excelencia, la vemos tan alto que nos ponemos las manos en la cabeza y creemos que eso es imposible de experimentar. Pero Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para que vivamos, de hecho, la vida cristiana, que es la vida de Cristo compartida con todo aquel que le ha creído, que lo ha recibido. Es excelente, es una vida excelente, una vida de excelencia. Y esa es la vida que Dios ha compartido con cada uno de nosotros. Entonces, es posible experimentar la excelencia en la vida que hemos recibido a través de Cristo. Cuando leemos Eclesiastés capítulo 4, verso 4, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la excelencia. Podemos decir, en un mundo donde a menudo se busca la excelencia por razones equivocadas, porque creemos que humanamente se puede alcanzar esto y cuando ha pasado o ha transcurrido algún tiempo, nos damos cuenta que hemos sufrido fracasos, frustraciones y entonces vemos la excelencia como algo inalcanzable. Quizás humanamente es posible. O a veces creemos que hemos logrado la excelencia por haber alcanzado algunas metas o haber tenido en algún momento de nuestras vidas ciertas cosas que anhelábamos. Y cuando vamos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, vemos que el significado de la excelencia es otro. Como cristianos debemos entender qué significa la excelencia bíblicamente y por qué es importante para Dios. Este estudio, en este tiempo que Dios nos permite, lo que buscamos es responder a esas preguntas y explorar cómo podemos, como seguidores de Cristo, luchar por una excelencia que honre a Dios y enriquezca nuestras vidas. De eso se trata precisamente la excelencia. ¿Qué es la excelencia bíblicamente hablando? Como primer punto a desarrollar, la excelencia bíblica se centra en reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, más allá de los logros mundanos y reconocimientos humanos. La excelencia bíblica es buscar la santidad en todo lo que hacemos. Vamos a recordar qué le dijo Dios al pueblo de Israel en Levíticos capítulo 11, versículo 45. ¿Me pueden ayudar con la lectura de estos versículos con voz fuerte y con buen ánimo para que vayamos desarrollando esta enseñanza? Levíticos 11, 45, ¿qué dice? Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él es santo. Este versículo es un llamado a la santidad, un aspecto central de la excelencia bíblica. Pero, ¿qué dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 16? Leamos. Él es santo y demanda de sus hijos que experimentemos esa santidad. La santidad implica separarnos de lo mundano y vivir de una manera que refleje la pureza y la moralidad de Dios. Cuando nosotros definimos la santidad como el proceso que experimenta el creyente aquí en la tierra, separado o libertado del pecado para estar unido a Dios y así caminar en nuestra vida, estamos en dirección a la excelencia cristiana. La excelencia cristiana, mis hermanos, no es otra cosa que experimentar la vida de Cristo, pero vivir conforme Dios quiere que vivamos. Eso es la excelencia cristiana. Dios demanda de su iglesia a ser santa porque Él es santo.
apartados de toda pecaminosidad, para vivir unido a Él y vivir una vida que a Dios le agrada. En todas las áreas de nuestra vida. Más adelante vamos a ver cómo, cuando hagamos aplicaciones a lo que estamos estudiando. Entonces, en nuestra búsqueda de la excelencia, esto trae un significado a nuestras vidas en cuanto a tomar decisiones diarias que estén alineadas con los valores y principios bíblicos. No solo en grandes decisiones, sino también en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. A veces creemos que nosotros podemos experimentar la santidad de Dios solamente en proyectos grandes y cuando podemos de pronto manifestar de gran manera aquello a lo cual Dios demanda de nosotros. Pero en las pequeñas cosas también. Cuando estamos en nuestra casa, allí debemos también ser santos. Cuando estamos en un centro comercial, en un lugar donde estudiamos, en la calle, en el parque, donde estemos, Dios demanda de nosotros de que seamos santos, que experimentemos la santidad, de que andemos conforme Él quiere, experimentando la vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús. La excelencia en la Biblia implica hacer todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo debe glorificar a Dios en todo momento. En la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, nos anima a trabajar de corazón como para el Señor. Recordemos ese versículo, Colosenses 3:23. Entonces, todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Nuestra mentalidad debe estar fijada allí, en nuestro punto de trabajo, en donde nos encontremos, cualquiera que sea la actividad que realicemos. El creyente debe estar pensando de que lo que está haciendo es para el Señor. Por algo lo está permitiendo y por algo estamos realizando lo que realizamos. De tal manera que si entendemos que nada se escapa de su permisidad, que nada está fuera de su voluntad, de sus decretos, entonces lo que estamos haciendo incluye esa vida que Él quiere compartir con nosotros. Lo que estamos haciendo en el momento en que lo hagamos, cualquiera que sea la actividad que realicemos, debemos hacerlo con la mentalidad puesta que estamos haciéndolo para Él, para Dios. De esa manera vamos a hacer con excelencia. ¿Queremos fallarle a nuestro Señor? Por supuesto que no. Entonces lo que hacemos, lo hacemos como para Él. Eso es excelencia en la vida cristiana. Por eso Pablo nos enseña que esa excelencia debe estar fijada en nuestras acciones para que podamos experimentar lo que el Señor quiere. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios significa que nosotros le reconocemos a Él todo lo que hacemos. Para la gloria de Dios significa que nosotros elogiamos a Dios, alabamos a Dios con todas nuestras fuerzas en lo que hacemos a diario. La excelencia bíblica, mis hermanos, implica hacer todo para la gloria de Dios. Esto significa que en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestro servicio buscamos reflejar la grandeza y el amor de Dios. No debemos buscar nuestro propio reconocimiento o beneficio. Entonces allí es cuando empezamos a experimentar frustraciones. Cuando vemos que las cosas no salen bien. Cuando vemos que lo que hacemos en algún punto empezó a salirse de control. Porque ha llegado algún estorbo en lo que hacemos, etcétera, de alguna manera. Y no hemos podido identificar en ese momento lo que Dios quiere. Es porque nos hemos desenfocado. Entonces dejamos de hacer las cosas para la gloria de Dios y empezamos a mirar que esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, y de esa manera experimentamos fracasos. La mejor manera para experimentar la excelencia en la vida cristiana es que en todo lo que hacemos glorifiquemos a Dios. Lo hagamos con la mirada puesta de que Él es el que nos lo está permitiendo y que Él es el autor de todo lo que hacemos. Y Él nos motiva y nos estimula a que hagamos las cosas bien. Dios no quiere que ninguno de nosotros fracase, por supuesto que no. Él no ha determinado fracaso en la vida cristiana. Cuando nosotros damos a entender afuera de que la vida cristiana es un fracaso, no estamos experimentando la vida que Dios nos ha dado a través de Cristo. Estamos reflejando otra cosa.
Estamos viviendo mundanalidad dentro de la vida cristiana. Eso es diferente. Dios quiere que nosotros vivamos con excelencia porque Él demanda excelencia de nuestra vida y no nos deja solo porque Él lo ha hecho a través de nosotros ya. Mire cómo comienza todo. Dios se encarna enviando a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y Cristo se humana, cumple la misión que Dios el Padre le envía hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre, se hizo siervo, se rebajó a lo que más pudo. En condición de hombre cumplió, obedeció, aprendió la obediencia para beneficiarnos a nosotros eternamente. Y no nos ha dejado solo porque tenemos su Santo Espíritu que mora en cada creyente para estimularnos, para movernos a vivir como Él quiere. Además de eso, nos ha dejado todas las herramientas que no son carnales, recuerda eso, ¿verdad? Sino armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que quiere construir el enemigo en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros, para que vivamos de manera fracasada. Y es cuando entonces manifestamos un mensaje que no concuerda con la vida cristiana. Cuando no usamos las fortalezas que Dios nos ha dado, la oración, su palabra, la salvación, la esperanza, etc. La armadura de Dios. Ahí está. Debemos vestirnos constantemente de la armadura de Dios para que podamos soportar el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, Dios no nos ha dejado solo en esto. Por eso, la excelencia en la vida cristiana es algo que el creyente debe experimentar en todo momento, en todo lo que hace, para la gloria de nuestro Dios. La excelencia también significa usar nuestros dones y talentos para el servicio de Dios y de los demás. El apóstol Pedro nos lo recuerda en que debemos usar el don que ha recibido cada creyente para servir a los demás. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que dice: muy bien. Entonces, no hay creyente sin don. No lo hay. Si no hay creyente sin don, por lo menos uno tiene. Debe ponerlo al servicio del cuerpo. Así es como se edifica la iglesia. Así ha dicho el Señor en su palabra. Y esas son verdades que nosotros sabemos. Pero entonces, estamos luchando con identificar cuál es el don que Dios me ha dado. Estamos luchando con saber cuál es el don que tenemos. Porque en el funcionamiento del don yo me edifico y se edifica toda la iglesia, toda la congregación. Y cada creyente debe funcionar conforme al don que ha recibido. Los talentos ya son cualidades, habilidades que Dios le dota al ser humano para que resalte o haga alguna actividad de manera ejemplar. Así que la excelencia en este contexto implica reconocer esos dones y utilizarlo para servir a los demás y a Dios. Esto puede ser a través del ministerio o del servicio comunitario o simplemente en nuestra vida diaria. Cuando nuestros talentos sean usados de manera como Dios le agrada, van a honrar al Señor de esa manera y van a bendecir a otras personas que nos rodean. Entendiendo todo esto, ahora que hemos explorado qué significa la excelencia desde la perspectiva bíblica, vamos a reflexionar sobre cómo podemos incorporar estos principios a nuestra vida diaria. ¿Cómo se hace esto práctico? Porque la vida cristiana es práctica. No quiero decir con esto que no debamos memorizar la palabra de Dios. Sí, debemos. Eso causa un ejercicio de limpieza en nuestra mente, en nuestro corazón, eso está bien. Pero debemos dar el paso siguiente también, que es vivirla. Y cuando nosotros vivimos eso, no estamos diciendo otra cosa, sino que empezamos a experimentar con obediencia lo que Dios quiere que experimentemos.
Reflexionemos sobre cómo podemos vivir una vida de excelencia según la Biblia. Estoy en la aplicación del primer punto. Preguntémonos cómo nuestros actos reflejan el carácter de Dios y cómo podemos usar nuestros talentos para su gloria. Cuando el creyente reflexiona en ese punto, cuando nosotros nos preocupamos y nos interesamos por cómo agradar a Dios, cómo yo aplico su palabra, cómo sus mandatos se hacen una realidad en mi vida diaria, en mi cotidianidad, en la actividad que realizo, en cualquier cosa que haga, entonces estamos en dirección de experimentar la excelencia cristiana. Le voy a dar un ejemplo. Si tiene el don de la enseñanza, busque manera de compartir su conocimiento, el conocimiento que Dios le ha dado de las Escrituras en su comunidad, en la iglesia, en la congregación, con los vecinos, con su familia. Busque la oportunidad y hágalo. Ejerza el don que Dios le ha dado. Si tiene el talento o tiene la habilidad en cuanto a, yo aquí pongo un ejemplo que son las artesanías. Bueno, considere crear algo que pueda ser de ayuda y de consuelo para los demás. Cada actividad que haga, hágalo como para el Señor. Ayudando a los demás, está sirviéndole al Señor como Dios quiere. La excelencia se trata de usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. De eso se trata la excelencia. No solo que en grandes gestos, sino también en las acciones pequeñas, en lo cotidiano, en lo diario, en un servicio. No hay servicio pequeñito y otro mejor que no lo hay. Cuando nosotros categorizamos lo que hacemos, estamos cayendo en algo que es discriminación. Entonces, sin darnos cuentas a veces, caemos también en rechazar algunas cosas que lo vemos insignificante. Y cuando vemos eso a la luz de la verdad en el contexto de los dones y del servicio que cada creyente presta en la congregación, ahí nos damos cuenta de que no debemos rechazar las cosas pequeñas porque son detalles. Lo que haga un servidor en la congregación, desde organizar unas sillas y organizar el templo hasta el que se para al frente y da la enseñanza de la palabra para Dios, es algo importante y de mucho valor. Y nos edificamos, nos beneficiamos de todo lo que hace cada creyente. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones para que podamos servir. Entendiendo cómo vivir la excelencia bíblicamente, vamos a ver ahora por qué esta excelencia es tan importante para Dios y cómo implica eso en nuestro testimonio al mundo o en el mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a él. Entonces, ¿cómo el cristiano debe impactar la vida de otras personas con lo que Dios le ha dado? ¿Por qué eso es tan importante para Dios? Bueno, la excelencia es importante para Dios porque refleja su naturaleza y sus propósitos para nosotros. Estoy en el punto 2. Por eso es importante para Dios la excelencia. Dios valora la excelencia porque refleja su perfección y santidad. Cuando hablamos de perfección en la Biblia, hablamos de lo que está completo, de lo que es maduro. Y ya el concepto de santidad también lo conocemos, que es estar apartado de lo que a Dios le desagrada para estar unido a Él y hacer lo que a Él le agrada. Dios valora eso. Entonces, es por eso que en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor llama a ser perfecto porque el Padre Celestial es perfecto. Esa palabra se le expresó el Señor Jesús a los discípulos, pero es una extensión a la iglesia también. Porque vemos en el contexto de la iglesia que se vuelve a repetir eso o se vuelve a dar esa demanda de parte de Dios para con nosotros. ¿Ah? Porque Él es perfecto, nosotros debemos alcanzar la perfección, la madurez. ¿No estamos completos en Él? No nos falta nada. No nos hace falta nada. Estamos completos en Cristo. Si nosotros podemos ver en el mundo personas que prosperan, y vemos que esa prosperidad es efímera.
Porque hoy es y mañana no puede ser. Porque no permanece, porque lo que permanece es lo que Dios da. Entonces, no estamos hablando de una prosperidad como Dios nos las ha dado o nos las está transmitiendo o nos las quiere dar a través de su Hijo Jesucristo y que conocemos a través de su palabra. La prosperidad que Dios quiere darnos a nosotros es mucho más que una simple meta cumplida. Es mucho más que obtener cosas materiales. Es mucho más que tener un nivel de riqueza dado. Es mucho más que eso, es una prosperidad espiritual. Cuando estamos completos en Cristo, cuando el creyente vive esa madurez, esa perfección en Cristo Jesús, está poniendo la mirada allá arriba, en los galardones. Y conforme a esos galardones y esa riqueza espiritual, vive aquí en la tierra. De esa manera va a impactar otras vidas. No hay otra manera de hacerlo. Ese llamado a la perfección no es un mandato para lograr la imposibilidad. No, así no es. Sino que es un estímulo para aspirar a la excelencia en nuestro carácter y acciones. Reflejar el deseo de Dios. Debemos esforzarnos para ser como Él. En amor, paciencia, bondad y justicia. Así es como debemos vivir. A veces pensamos, porque encontramos versículos o pasajes que nos dan a entender algunos conceptos, como por ejemplo, sabemos que la paciencia se desarrolla a través de las pruebas. Entonces nos da miedo pedirle paciencia a Dios porque lo que nos va a venir es prueba. No nos dé miedo, no tengamos temor en el sentido de pasar por una prueba o alguna dificultad, porque vamos a salir de allí fuertes, sólidos, capacitados para ayudar a otros cuando estén pasando por la misma prueba o por las mismas dificultades que usted ya pasó y ya fue perfeccionado en la paciencia. Ya sabe cómo es el trato de Dios y lo que usted puede hacer para ayudar a otro es decirle al hermano o a la hermana que está en esa dificultad: hermana, mire, yo sé lo que eso significa. Ya yo he pasado por ahí y el trato de Dios conmigo fue este. Debe usted hacer esto, esto y esto para que Dios trate con usted de una manera especial. Y así es como funciona. Así es como funciona. Entonces, la excelencia es importante para Dios porque es una forma de testimonio ante el mundo. Es una manera de testificar al mundo de manera contundente. En Mateo el Señor nos dice que dejemos brillar nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Sí, se lo dijo específicamente a los judíos, allá a los discípulos. Pero nosotros también tenemos la misma demanda hoy. Como hijos de Dios, debemos mostrar ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? La luz. Cristo, debemos mostrar esa vida moral, esa vida ejemplar, santa, apartada de todo pecado, para impactar a otros allá afuera. Mire, la manera como el creyente impacta a otras vidas no es otra cosa sino que lo que ellos están viendo en nosotros. Y eso van a querer hacer. Cuando usted modela con su vida, ese es el mayor impacto de testimonio que puede realizar. Sí, debemos testificar a Dios, debemos hablar que ha hecho Dios con nuestra vida, lo que estamos viviendo en Cristo, eso lo debemos hacer, eso es evangelizar. Pero si queremos dar un testimonio aún más contundente, debemos mostrar a Cristo con lo que hacemos en nuestra vida diaria. Cuando las personas ven a Cristo a través de nosotros, eso es contundente. Van a preguntarnos cosas, van a acercarse a usted y le van a preguntar: ¿cómo es que vive así? ¿Cómo es que usted hace eso? ¿Cómo es que usted la vemos o lo vemos experimentando como una paz, una tranquilidad? ¿Será que usted no tiene problemas o no tiene dificultades? Y usted va a tener allí la oportunidad para decirle: los problemas están, las dificultades también existen, pero Dios está por encima de todo eso, y ese que está por encima de todo eso está en mí, vive en mí, y ese me estimula y me presenta la salida a todos esos inconvenientes. ¿Quieres vivir tú de esa manera? Y allí viene el testimonio práctico, el testimonio de vida que el creyente da
en este mundo que va de cada vez de mal en peor, eso lo sabemos. En ese pasaje de Mateo, nuestro Señor Jesús enseña que la excelencia puede ser un poderoso testimonio, y lo es. Cuando vivimos de manera que refleja la bondad y la gracia de Dios, otros pueden ser inspirados a buscar a Dios por sí mismos. Nuestras acciones y nuestro carácter pueden ser un reflejo de la luz de nuestro Dios en un mundo tan oscuro, en un mundo de tinieblas, en un mundo que va creciendo de mal en peor, va desarrollándose cada vez más la maldad. Y en estos tiempos actuales estamos empezando a experimentar los inicios del tiempo de apostasías. Ya se ven una cantidad de cosas que antes no se veían, y esto va en incremento. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el papel del creyente? Porque esto va a ir creciendo cada vez más. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos funcionar ahora? Bueno, debemos seguir impactando vidas, mostrando a Cristo, estando firmes en quien hemos creído, estando firmes en su palabra, viviendo la palabra con vida práctica. Así debe funcionar el creyente en este mundo que va de mal en peor. Dios busca que seamos excelentes porque Él quiere lo mejor para nosotros. El profeta Jeremías nos recuerda también que Dios tiene planes de prosperarnos y no para hacernos daños. Son planes para darnos esperanza y un futuro mejor. Eso lo expresó al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Leamos ese versículo. Jeremías 29, 11. ¿Qué dice? Ok, muy bien. Entonces, este es un versículo que donde Dios asegura que tiene planes maravillosos para su pueblo, y no es diferente para nosotros hoy. Para la iglesia también Dios determinó planes, y son planes maravillosos que incluyen nuestro crecimiento y nuestra prosperidad espiritual. Debemos buscar entonces esa excelencia. Buscar la excelencia es parte del vivir en esos planes de Dios. De manera que debemos esforzarnos por ser lo mejor que podemos ser bajo la guía y bajo la dirección de nuestro Dios. Ese debe ser el esfuerzo que nosotros debemos presentar. Sí, hay problemas, hay dificultades, tenemos tropiezos, a veces caemos y nos levantamos y continuamos. Aún a pesar de todas esas cosas, debemos esforzarnos para ir en pos de lo que Dios quiere y de lo que Él ha determinado para su iglesia. Consideremos una aplicación. ¿Cómo la búsqueda de la excelencia puede ser un acto de adoración y de testimonio? ¿De qué manera podemos nosotros hacer esto real en nuestra vida? Bueno, busquemos vivir de manera que refleje esos estándares de Dios y ese amor por nosotros. Esto puede significar tomar tiempo adicional para preparar una lección de escuela dominical, por ejemplo. Esto puede significar asegurándonos de que estamos presentando el mensaje de Dios de la manera más clara y efectiva posible, por ejemplo. O podría ser tan simple como tratar a los demás con amabilidad, con paciencia en nuestro trabajo diario o en cualquier actividad que realicemos, mostrando el amor de Cristo en nuestras interacciones, en nuestras relaciones interpersonales. Habiendo contemplado esto, mis hermanos, cómo la excelencia sirve como un acto de adoración y de testimonio, vamos a entrarnos ahora en cómo podemos luchar activamente por la excelencia en nuestra vida espiritual y cotidiana. ¿Cómo el creyente lucha para conseguir esto, que es tan valioso para Dios? ¿Cómo luchar por la excelencia? Es el punto que vamos a ver a continuación. Bueno, luchar por la excelencia es un proceso continuo que requiere dedicación y dependencia de Dios. Luchar por la excelencia significa esforzarse constantemente en crecer
espiritualmente. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 3 que quiero que leamos, desde el versículo 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14, pueden leer. Muy bien. En esa carta a los filipenses, el apóstol Pablo habla de olvidar lo que queda atrás y de esforzarnos a lo que está delante, hacia la meta para ganar el premio. Ilustre esto o haga la imagen de que estamos en una carrera, la carrera de la vida cristiana. En esa carrera estamos esforzándonos por llegar a la meta. Y cada creyente que llegue a la meta, que pase la meta, ha cumplido. Esa es la manera ilustrativa como podemos ver este pasaje. Pablo está hablando aquí de la importancia de la perseverancia en nuestra búsqueda de la excelencia. Ese esforzarnos por llegar a la meta tiene que ver con esforzarnos, interesarnos por la búsqueda de la excelencia en nuestra vida cristiana, en todo lo que hacemos. No se trata de una carrera rápida, es como una maratón más bien, donde continuamente nos esforzamos por crecer y mejorar, siempre con la meta de ser como Cristo. Esa es la meta y debemos alcanzarlo. Sí, vamos a encontrar eso a plenitud, o lo vamos a lograr cuando estemos en la eternidad con nuestro Señor. Y allá vamos a experimentar la plenitud de todo eso. Pero mientras estamos aquí, estamos en la carrera, debemos esforzarnos por llegar a la meta. Y allá está el supremo llamamiento. Allá está lo que Cristo ha preparado para nosotros. Y allá vamos a experimentar lo que Él quiere de una manera más especial. La excelencia requiere de humildad, de reconocimiento en nuestra dependencia de Dios. Requiere de mucha humildad. Cuando nosotros hablamos de humildad, no estamos diciendo otra cosa que bajar la cabeza delante de nuestro Creador, reconocer que somos sus criaturas y de que nosotros hacemos lo que Él está determinado que hagamos, lo que Él ha determinado que hagamos. Eso es humillarse. Y cuando hablamos de dependencia, estamos diciendo que estamos reconociendo que Él es el soberano, por lo cual todo lo que haga fuera de Él no nos va a servir, al contrario, nos va a dañar. Pero lo que hagamos debajo de Él, porque dependencia es estar bajo, dependiendo, subordinado, asumiendo, estando sujeto. Entonces, de esa manera vamos a experimentar o a lograr la excelencia. Este versículo, hay un versículo también en Santiago capítulo 4, versículo 10. Muy bien, humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. La excelencia requiere de humildad, de reconocimiento en la dependencia de Dios. Por eso ese versículo nos enseña a estar humillados delante del Señor. Y lo que Él va a hacer es que nos exaltará. Este versículo nos recuerda que la verdadera excelencia comienza con la humildad. No comienza creyéndonos que ya lo sabemos todo y que porque ya somos creyentes podemos andar como queremos allá afuera. Y en algunos casos tratando de llevar una doble vida. Cuando estoy en la congregación actúo de una manera, pero cuando estoy en la calle soy de otra manera. Y así no se experimenta la excelencia. Reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia es fundamental para alcanzar cualquier tipo de excelencia genuina en nuestra vida cristiana. Eso es fundamental.
Debemos ser humildes delante de Dios. Luchar por la excelencia, mis hermanos, también implica perseverancia en medio de las pruebas. Es por eso que en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, el apóstol nos anima a considerar pura alegría cuando enfrentamos pruebas de todo tipo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y mire, cuando usted busca esta palabra y profundiza un poquito, se da cuenta que hay otros sinónimos, y algunos de esos sinónimos a veces es la que utiliza el autor, escritor de la carta, cuando quiere decir que se debe alcanzar, en este caso, la paciencia, o se desarrolla a través de las pruebas. Entonces, la prueba o la dificultad o el sufrimiento, el padecimiento, nos lleva a experimentar o a desarrollar la paciencia, dice ahí la Reina Valera. La palabra más adecuada, más cercana, digamos, al original es perseverancia. Perseverancia. Porque upomone, que es la palabra paciencia, es resistencia a toda prueba. Es como cuando usted va caminando con un peso encima y usted está resistiendo, pero persiste en ello. No decae. No se tira al suelo con las manos en la cabeza diciendo aquí acabó todo, sino que insiste. Esa perseverancia es la palabra paciencia. Y usted logra esa perseverancia o esa paciencia cuando Dios le permite unas pruebas para que sea desarrollado en ello, en esta área. Santiago nos anima a ver las pruebas como oportunidades. Por eso no declina, sino que insiste, persevera. Es un componente clave en la excelencia, en la búsqueda de la excelencia. Enfrentar y superar desafíos con fe, con confianza en Dios, nos moldea y nos fortalece, llevándonos hacia una mayor excelencia en nuestra vida espiritual. Eso es lo que sucede como resultado de perseverar en lo que Dios tiene. Bueno, reconociendo que la lucha por la excelencia es un proceso continuo y enriquecedor, entonces pensemos en pasos concretos que podemos tomar para crecer en este aspecto vital de nuestra fe. Y hacemos aplicación también aquí en este punto. Pensemos en aquellas áreas de nuestra vida donde podemos esforzarnos más por la excelencia. ¿En cuáles de las áreas donde Dios trata con nosotros estamos todavía débiles, todavía experimentando algunas flaquezas? Allí donde queremos ser más fuertes, pensemos en eso para ver cómo hacemos y cómo vamos a experimentar esa fortaleza que deseamos tener para no ser tan débiles en algunas áreas. Busquemos la guía y la fuerza de nuestro Dios para crecer y superar los obstáculos en nuestro camino hacia la excelencia. Y esto podía incluir establecer un tiempo diario para la oración, por ejemplo, y para el estudio bíblico. Yo siempre recomiendo a los hermanos, mire, si hay por lo menos 3 cosas, por lo menos, pueden haber muchas más y las hay, pero 3 cosas importantes que el creyente debe insistir y debe seguir aumentando en su vida cristiana, que es la lectura, el estudio bíblico, el alimento espiritual. Segundo, la oración. Y tercero, la congregación. No deje de hacer esto hasta que Cristo venga por usted y por la iglesia y nos arrebate. Es más, trate de incrementar el tiempo de oración, el tiempo de estudio bíblico, de lectura bíblica, de alimento espiritual. Y cada oportunidad que tenga de congregarse, de reunirse, de integrarse, de compartir con sus hermanos, hágalo, no lo deje pasar por alto, porque eso le va a fortalecer su vida, eso le va a enriquecer, le va a edificar y lo va a mantener firme ante los azares y avatares de esta vida. También podría implicar pedir retroalimentación a otros creyentes sobre áreas de mejora en nuestro carácter o servicio y luego trabajar activamente en esos aspectos. Mire, los líderes no están por imposición humana. Los líderes que Dios ha llamado y que Dios ha capacitado y ha desarrollado y los ha puesto en la congregación para que ejerzan las funciones que Él les ha dicho que realicen dentro de la iglesia, eso se ve como en la vida de cada creyente. Eso se ve, el resultado se ve en el crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces, a esas personas que Dios ha capacitado y los ha puesto para cuidar de su grey, acudamos a ellos.
Ellos van a saber, van a tener la instrucción de Dios para decirnos, mira, haz esto y verás cómo te desarrolla esta área el Señor. Haz esto otro para que seas encaminado hacia esta meta. Y de esa manera nosotros en la obediencia a la palabra, porque Dios usa a estos siervos para desarrollar nuestra vida, entonces vamos a lograr la excelencia en nuestra vida cristiana. De esta manera, mis hermanos, quiero ir concluyendo ya. La excelencia, desde una perspectiva bíblica, es mucho más que logros externos. Es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Es un testimonio de nuestra fe y un camino hacia una vida plena y con propósito. Al buscar la excelencia en todas las áreas de nuestra vida, estamos glorificando a nuestro Dios y vamos a encontrar una mayor satisfacción y significado a la vida que Dios ha compartido con cada uno de nosotros. Los animo a reflexionar sobre esas verdades. Los animo a esforzarse por una vida de excelencia que honre a Dios y que sirva o bendiga a los demás. Que nuestra búsqueda de la excelencia nos acerque más a Dios y nos transforme en instrumento de su amor y gracia en el mundo. Vivamos conforme Dios quiere. La excelencia no está fuera de nuestro alcance. La excelencia está al alcance de todo creyente. Quizás esté fuera del alcance del incrédulo porque no tiene a Cristo, que es la excelencia. Pero los hijos de Dios debemos vivir de manera excelente. Gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios.